Bien, vamos a sumergirnos hoy en la Florencia del siglo XV. Si pensamos en el Renacimiento italiano, a casi todo el mundo le vienen a la mente dos imágenes. Dos, seguro. Una diosa naciendo de una concha y un jardín lleno de figuras mitológicas. Son, claro, El nacimiento de Venus y La primavera, Iconos absolutos. obra de un solo hombre, Sandro Botticelli. Pero aquí viene lo curioso, y es que, a pesar de ser uno de los pintores más famosos de su época, su nombre, bueno, es que prácticamente se esfumó de la historia del arte, durante casi 400 años. Es una de las grandes paradojas, sí. La historia de Botticelli es, en muchos sentidos, la historia de la propia Florencia. ¿En qué sentido? Pues por un lado, su esplendor, ese humanismo casi pagano bajo el mecenazgo de los Medici, y luego su convulsión total por el fervor religioso más extremo. Su arte es un espejo de todo eso. Vemos trazar su ascenso, esa década gloriosa de los 80, el giro dramático que dio su estilo, y claro, cómo siglos después lo rescataron del olvido. Así que vamos a desgranar esto a fondo. Perfecto. Y hay que empezar por el principio, porque es que ni se llamaba Botticelli. Exacto. Su nombre real era Alessandro di Mariano di Vanni Filippepi. Lo de Botticelli, que significa pequeño barril, era un apodo que venía de su hermano mayor. Por lo visto era de complexión robusta el hermano. Jaja, eso dicen. Y su origen es humilde, ¿eh? Nació en el barrio de Ognissanti, su padre era curtidor. Pero tuvo una suerte clave, ser vecino de los Vespucci. Sí, la misma familia que Américo Vespuccio. Esa vecindad fue crucial, pero su formación artística lo fue todavía más. Entró como aprendiz en el taller de Fra Filippo Lippi. Ajá. Y esto es importante, porque Lippi era uno de los pintores más admirados de Florencia. De él aprendió a crear esas figuras tan suyas, ¿no? Etéreas, bellas, con ese punto de melancolía, y dibujadas con esos contornos tan nítidos y elegantes. Un momento. Fra Filippo Lippi no era ese monje con una vida bastante movida. Me suena una historia de que se fugó con una monja o algo así. Él mismo. Tuvo una vida escandalosísima para la época, pero su arte era exquisito. Y quizá esa tensión, ¿no?, entre lo sagrado y lo profano, pues influyó en el joven Botticelli. Ya. Y el alumno aprendió rápido, vamos. Una de sus primeras obras documentadas, un panel de la Fortaleza de 1470, ya demuestra su ambición. ¿Por qué? Porque en un encargo para completar una serie que había dejado a medias otro artista muy famoso, Piero del Polaiuolo. Y Botticelli, con 20 y pocos años, se llevó el trabajo. Y por lo que dicen las fuentes, lo bordó. Giorgio Vasari, que fue como el primer gran historiador del arte, Y al que le encantaba una buena anécdota, aunque no siempre fuese 100% precisa. Todo hay que decirlo. jaja, exacto. Pues Vasari ya decía que la figura de Botticelli era mucho más elegante. Menuda forma de presentarse en sociedad. Desde luego. Y de ahí a la cima. Hay una obra que me fascina, La adoración de los magos, de 1475, porque es básicamente un manifiesto político, ¿no? Disfrazado de escena bíblica. Totalmente. Es un quién es quién de la élite florentina y una declaración de lealtad absoluta. Aunque el encargo era de un banquero, la obra es un homenaje a la dinastía Medici. Claro, ahí están todos. De momento, Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano. Es una obra maestra de propaganda. Y por si fuera poco, el propio artista se cuela en la fiesta. Exacto. En el extremo derecho, con un manto dorado, hay una figura que nos mira directamente. Se cree que es su autorretrato. Con esa obra, Botticelli no solo demostraba su maestría, sino que gritaba a los cuatro vientos: «Soy el pintor de los Medici. Estoy en el centro del poder». Vale, se ha metido a los Medici en el bolsillo, que eran los que cortaban el bacalao en Florencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Supongo que recibir una llamada de... Roma, ¿no? Justo eso. En 1481 recibe la llamada del mismísimo Papa Sixto IV. Quería a los mejores pintores de la Toscana para decorar las paredes de su nueva capilla privada en el Vaticano, la que hoy, claro, conocemos como la Capilla Sixtina. Es increíble pensar en eso, que antes de que Miguel Ángel pintara el techo y el juicio final, esas paredes ya eran un tesoro del arte. Y Botticelli era una de las estrellas. Bueno, era la estrella principal de hecho. Fue el encargado de supervisar todo el proyecto. Su contribución incluye 3 frescos enormes, como Las Tentaciones de Cristo. Son obras muy complejas, llenas de figuras, donde narra varias escenas a la vez. Como viñetas, ¿no? Exacto, como si fueran viñetas. Hoy su trabajo allí queda eclipsado, obviamente, pero en su momento
Ese encargo era el máximo reconocimiento posible. De verdad interesante. La primavera y el nacimiento de Venus. Vale, aquí hay que parar. Mm, Porque creo que la mayoría de la gente, y yo me incluía, siempre hemos pensado que estos dos cuadros eran una pareja. Un díptico, vamos. Diseñados para ir juntos. No es así. Pues no. Es uno de los grandes mitos de la historia del arte. La investigación moderna ha demostrado que no. Ni se crearon para ser una pareja, ni tienen el mismo tamaño. ¡Qué fuerte! La primavera fue probablemente un encargo de un primo de Lorenzo el Magnífico para su casa en la ciudad, y el nacimiento de Venus se encargó más tarde, para una villa en el campo. Son independientes. Alucinante. Vale, pues roto el mito. ¿Qué tenían de revolucionario entonces, más allá de que son preciosas? Su escala y su tema. Nadie había pintado escenas de la mitología clásica a un tamaño tan monumental desde la antigüedad. Eso se reservaba para temas religiosos. Claro. Y ambas están impregnadas de esa filosofía neoplatónica que fascinaba al círculo de los Médici. La idea era armonizar la belleza pagana con los ideales cristianos. Venus no es solo la diosa del amor carnal, es un símbolo del amor que eleva el alma hacia Dios. Y no son las únicas mitologías. Está también ese panel más pequeño, Venus y Marte, donde él duerme rendido y ella lo contempla. En esa obra hay un detalle genial. Alrededor de la cabeza de Marte, unos pequeños sátiros juegan, y cerca de su cabeza revolotean unas avispas. Vespe, en italiano. No me digas que es por los Vespucci. Exacto. Los Vespucci, sus vecinos y protectores, tenían avispas en su escudo de armas. Es un juego de palabras visual, un guiño sutil para halagar a la familia. ¡Qué bueno! Por la forma que tiene, se cree que era un panel decorativo para un dormitorio, quizá para celebrar una boda. Pero entonces, en los años 90, después de esta explosión de belleza, de éxito, algo cambia. El estilo de Botticelli se vuelve más sombrío, más duro, y entra en escena una figura que sacudió Florencia, el fraile Girolamo Savonarola. Savonarola. Fue un predicador apocalíptico muy carismático, que denunciaba la corrupción, el lujo de los ricos y el paganismo que según él representaban los Medici. Su influencia fue inmensa. Instauró una república teocrática y organizó las famosas hogueras de las vanidades. Donde quemaban obras de arte y libros, ¿no? Exacto. Y aquí es donde la historia se vuelve confusa. Vasari afirma que Botticelli se convirtió en un seguidor fanático de Savonarola, un piañone, un llorón, y que por su culpa abandonó la pintura. Esa es la versión dramática, sí. Pero, a ver, un artista en la cima de su fama, con encargos del Papa, simplemente abandona la pintura por un predicador. ¿Tan arrolladora era su influencia o hay algo más? Es que esa es la cuestión. La realidad es más compleja. Es innegable que el ambiente en Florencia cambió y que el arte de Botticelli se transformó con él. Pero, ¿dejar de pintar? No. ¿Y cómo lo sabemos? Por la prueba clave, la Natividad Mística. Es su única obra firmada y fechada, del año 1500, es decir, 2 años después de que Savonarola fuera excomulgado y quemado en la hoguera. O sea que siguió pintando. ¿Y de qué manera? Esa obra es un mundo aparte, es intensamente personal. Abandona por completo las reglas de la perspectiva del Renacimiento. La Sagrada Familia es gigantesca, una jerarquía casi medieval. Hay demonios escondiéndose en grietas, ángeles abrazándose. Ya no hay elegancia lírica. Nada. La ha reemplazado por una austeridad condondente, una emoción casi febril. Y pasa lo mismo con sus lamentos sobre Cristo muerto de esa época, que son desgarradores, figuras retorcidas de dolor, composiciones caóticas. Totalmente. Se convierte en un artista a contracorriente. Mientras los jóvenes genios como Leonardo o Miguel Ángel avanzaban hacia la armonía del Alto Renacimiento, Botticelli parecía retroceder deliberadamente hacia un estilo más expresivo, casi gótico. Lo veían como algo arcaico, ¿no? Exacto. Estaba buscando una intensidad espiritual que el nuevo estilo más sereno pues no le ofrecía. ¿Y qué sabemos del hombre detrás de estos cambios? Porque su vida personal parece un enigma. Hay anécdotas muy reveladoras. Por ejemplo, nunca se casó y por lo visto le tenía auténtica aversión a la idea. Se cuenta que un patrono le sugirió casarse y esa noche Botticelli soñó que lo hacía y se despertó tan angustiado que prefirió vagar por las calles toda la noche para no volver a dormirse. Vaya, un soltero de oro convencido. Quizá por eso pintaba el amor idealizado, el neoplatónico. ¿Podría ser? Y en ese amor idealizado hay una figura clave, Simonetta Vespucci. La vecina. La vecina, sí, considerada la mujer más bella de Florencia.
Murió muy joven y se cree que fue la musa de muchas de sus figuras femeninas. Él pidió ser enterrado a sus pies en la iglesia de Ognisanti, y así se hizo. Pero también hay un episodio mucho más oscuro, una acusación formal. Sí, en 1502. En los archivos florentinos se encontró una denuncia anónima de sodomía. Decía simplemente, Botticelli se queda con un muchacho. El proceso nunca siguió adelante. ¿Y qué significa? Pues se debate. Podría ser una calumnia, un arma política muy común en la época para atacar a adversarios o antiguos seguidores de Savonarola. O podría ser una evidencia de su homosexualidad. No hay certezas. Entonces tenemos un artista de esta talla que atraviesa una transformación brutal. ¿Cómo es posible que cayera en un olvido tan profundo tras su muerte en 1510? Es que es uno de los casos más extremos. Como decíamos, su estilo tardío ya se consideraba anticuado. Los nuevos titanes, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, eran el futuro. Claro. El propio Leonardo se burlaba de sus paisajes. Su reputación se eclipsó por completo. Pero, ¿y sus cuadros? La primavera, Venus. ¿Nadie los veía? Se quedaron en las villas para las que fueron creados. Pero pasaron a ser considerados curiosidades de un tiempo pasado. Y así durante casi 4 siglos. No fue hasta mediados del XIX cuando su genio fue redescubierto. ¿Y quiénes fueron sus rescatadores? Principalmente un grupo de artistas y críticos ingleses, los prerrafaelitas, artistas como Dante Gabriel Rossetti. Ajá. Ellos estaban en rebelión contra la pintura académica, la perfecta de Rafael. Buscaban un arte anterior, más puro, más lineal, y en Botticelli encontraron a su héroe. Vieron en sus contornos, en su melancolía, todo lo que el Renacimiento había perdido. Empezaron a comprar sus obras, a escribir sobre él y, de repente, el mundo del arte volvió a mirarlo. O sea que, de ser el pintor favorito de Florencia a un artista olvidado, para ser rescatado por un grupo de rebeldes victorianos y convertido en un icono universal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la grandeza artística no siempre es una línea recta, ni se reconoce de forma constante. La carrera de Botticelli nos enseña cómo un artista puede ser el reflejo perfecto de los cambios de su tiempo. Encarnó el ideal humanista y luego reflejó la crisis de fe que lo sucedió. Y para terminar, hay un último misterio en su vida, una obsesión que tuvo durante años y que quizá nos da una pista sobre su estado mental al final. Se menciona que estuvo toda su vida fascinado por Dante. Así es. En sus últimos años, cuando su pintura ya no conectaba con el nuevo siglo, se embarcó en un proyecto titánico y muy personal: ilustrar la Divina Comedia. ¿Un libro entero? Sí. De las 100 ilustraciones que planeó, sobreviven 93. La mayoría son solo dibujos, sin terminar, sin color. Es fascinante. Un artista que había creado algunas de las obras más coloridas de la historia, dedicando sus últimos esfuerzos a trazar líneas casi fantasmales. Exacto. Y dado su giro a ese arte tan austero, cabe preguntarse si, al intentar ilustrar el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, Botticelli no estaba en realidad trazando un mapa para su propia alma. Buscando respuestas. Quizás en esas páginas inacabadas, en esos contornos vacíos, buscaba respuestas que su pintura, en un mundo que ya no entendía su lenguaje, ya no podía darle.